Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Con información sobre el Papa Francisco. En primer lugar, el Santo Padre invitó a rezar a la Virgen de Lourdes, cuya memoria es el 11 de febrero, para imitar a la Virgen Santa en su plena disponibilidad a la voluntad divina. Que su ejemplo y su intercesión sean un estímulo para fortalecer su testimonio del Evangelio, invitó el Papa Francisco. Además, el Santo Padre recordó que en la memoria de la Virgen de Lourdes se lleva a cabo también la Jornada Mundial del Enfermo, por lo que invitó a rezar por quienes tienen una enfermedad, por los familiares que están pasando por un luto, así como también por los operadores sanitarios y por las personas que pastoralmente cuidan de los enfermos. La Jornada Mundial de los Enfermos fue instituida hace 30 años por San Juan Pablo II para sensibilizar sobre las necesidades de asistir a los enfermos y a sus cuidadores. Pasando a otras noticias, el Vaticano confirmó que el Papa Francisco realizará un viaje apostólico internacional a Malta el 2 y 3 de abril, por lo que, salvo imprevistos, esta visita será la primera fuera de Italia del año 2022. La oficina de prensa vaticana indicó que el Santo Padre aceptó la invitación del presidente de la República de Malta, de las autoridades civiles y de la Iglesia Católica del país, y que los detalles del programa serán anunciados próximamente. Hasta el momento, la Santa Sede anunció que el Papa visitará las ciudades de Valletta, Rabat, Floriana y la Isla de Gozo. Con este viaje apostólico, el Papa Francisco será el tercer pontífice en visitar este país europeo tras los históricos viajes de Benedicto XVI en 2010 y la de San Juan Pablo II en 1990. Cabe recordar que este viaje del Papa Francisco a Malta había sido programado para el 31 de mayo de 2020, pero que fue pospuesto por la pandemia del COVID-19, por lo que podemos rezar desde ahora por la preparación y los frutos de esta visita apostólica. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que no sabes, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que somos. Maxi recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Por eso tu altar luce vino y pan, son signo y homenaje de la vida, misterio de ofrecerte y recibirnos, humanidad que Cristo diviniza. Que te daremos, si todo es un regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy.
medios en una conferencia de prensa en la que queremos que usted nos comente sobre los temas sobresalientes que trataron en la primera reunión de obispos del noroeste argentino, que son más o menos 10 diócesis. Sí, cada año, al inicio de año, en febrero, normalmente los obispos del NOA tienen por costumbre reunirse para empezar el año charlando, clarificando algunos temas, asumiendo determinadas líneas que el Papa ha lanzado, y particularmente para este tiempo, año 21-23, el Papa ha iniciado el sínodo, un sínodo sobre la sinodalidad. El sínodo sobre la sinodalidad tiene que ver sobre una forma de ser iglesia, que es caminar juntos, escuchándonos, gestionando la conducción misma de la iglesia desde un escuchar la opinión de todos, es decir, no solo de los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, sino también de todos los laicos. Por eso este sínodo es el más largo y ha comenzado con una fase diocesana, que se lanzó el año pasado y que nosotros lo estamos haciendo ya a nivel parroquias, movimientos, instituciones, bajo los lineamientos que el Papa mismo nos ha dado. Y en el año 23, a fines del año 23, se hará el Sínodo Universal en Roma, es decir, la reunión ya con todos los representantes del mundo. Por supuesto, con un número muy inferior al que va a participar. Por esa razón, bueno, hemos estado charlando sobre cómo estamos caminando. En todas las diócesis del NOA están trabajando en esta sintonía y ojalá que rindan muchos frutos para la vida de la Iglesia. Y después otras temáticas que han sido tocadas, que han sido muy importantes. ¿Querías decir algo? Sí, antes de finalizar con lo del sínodo, quería que usted le cuente a la gente que con lo que va a pasar en el año 23, prácticamente es algo inusual en la Iglesia, esta consulta a todos, porque antes se hacía solo con obispos. Sí, normalmente se hacía algún tipo de consulta, pero era muy indirecto. Esta consulta es mucho más directa, es decir, los obispos que iban al sínodo llevaban una opinión más o menos general de lo que dejaba entrever la consulta que se hacía sobre distintas temáticas, familia, juventud, vida, etc. Ahora la temática ha cambiado y ha cambiado también la modalidad, la forma de implementar la deliberación. En este caso, lo que los laicos opinan y participan forma parte de las mismas deliberaciones. Como autoridad de la Iglesia, en este tiempo sinodal, ¿advierte usted o nos puede contar si, de acuerdo a su perspectiva, advierte que la comunidad laica está cumpliendo con los pedidos del Sumo Pontífice? Como Iglesia nosotros no estamos todavía asumiendo plenamente la reforma del Concilio Vaticano II, que va en esta línea. El Papa lo que nos está diciendo es que hay que terminar de asumir las reformas del Concilio Vaticano II, que ya hace más de 50 años que se ha promulgado. Pero como Iglesia nos falta mucho trecho todavía para cumplir con el espíritu del Concilio Vaticano II, y por eso el Papa nos está empujando en este sentido. Como Iglesia todavía seguimos siendo muy verticalistas, todavía predomina el clericalismo y mucha gente prefiere delegar antes que participar. Y creo que vale la pena que todo este impulso de renovación que está haciendo el Papa se haga carne en cada una de las comisiones, parroquias, movimientos, instituciones y la forma de ser de toda la Iglesia a todos los niveles, ¿no? Padre, puntualmente, ¿cuáles fueron los otros temas tratados en esta reunión de obispos? El otro tema que apareció inmediatamente fue la problemática social, y en las diócesis del NOA elaboraron un elenco de problemáticas más preocupantes, entre las cuales se destacaron
sobre todo bueno, la falta de trabajo, la pobreza, la situación sanitaria y también el avance notorio, diríamos, del narcotráfico. Esto está a la vista de todos, no hace falta que nosotros no estamos diciendo ninguna novedad, ¿verdad? Creo que todo el mundo sabe del avance porque todos lo vemos, los efectos sobre todo en la vida de nuestros jóvenes, sobre todo. Y el alcoholismo, la droga, están quemando la cabeza de nuestros adolescentes y jóvenes, y también adultos. Bueno, esa ha sido otra temática y para nosotros es muy importante, sobre todo con estas nuevas leyes que habilitan cierto consumo y creo que también cultivo de la marihuana. Monseñor, ¿se cree que por parte de la Iglesia se cree que se está haciendo lo correspondiente para poder luchar contra el narcotráfico? Precisamente estoy hablando de la parte política, de la parte de la Iglesia, de los diferentes sectores que componen para ganar esta lucha contra el narcotráfico. No, sin duda no. O sea, nosotros estamos muy lejos de resolver esta cuestión, como sociedad me refiero, ¿no? La Iglesia está interviniendo mediante granjas como las tenemos nosotros acá, hogares de Cristo, acompañamiento de los jóvenes adictos en las calles, recuperándolos de las calles. Acá en Concepción y sobre todo impulsado por Monseñor Melitón Chávez se ha hecho mucho y se está haciendo, se sigue haciendo. Y en toda la Argentina, bueno, los curas villeros y una serie de medidas en relación a este tema han disminuido, sin duda, que han disminuido en parte, pero estamos muy lejos de resolverlo plenamente. Para resolver esto hace falta honestidad, transparencia y tener muy en claro que la erradicación del narcotráfico pasa por la erradicación del cultivo de la droga, que justamente ahora se le está queriendo legalizar. ¿Algún mensaje puntual hacia las autoridades de gobierno? Yo creo que a toda la sociedad, en donde se incluye también los ámbitos de gobierno, es que nos tenemos que sentar con seriedad y no discutir nada, porque no hay mucho para discutir. Yo creo que el avance del narcotráfico tiene ciertos permisos, ¿no? A nivel sociopolítico, cultural, y hay ciertas habilitaciones, ¿no? Hay miradas para otro lado, hay más bien una indiferencia, ¿no? En algunos casos hay gente que dice, frente a esto no se puede hacer nada, entonces directamente hay que sufrirlo. Yo creo que se puede hacer mucho en la medida en que la familia, la sociedad, el Estado, la Iglesia y todas las organizaciones nos pongamos de acuerdo para combatirlo. Creo que ya lo puse como ejemplo, cuando se quiso disminuir el consumo de tabaco a nivel mundial, se hizo alianzas hasta con las películas de Hollywood para que no se promocionara el cigarrillo. Y esos son acuerdos de distintos sectores que se hacen sentir y generan impacto, diríamos, en la conciencia. Porque en muchos casos el no consumo obedece a un enterarme de qué se trata. Hay muchas personas que entran por curiosidad y terminan asumiéndolo como una adicción. ¿Sí? ¿Cuánto cree usted que influyen plataformas televisivas como Netflix, por ejemplo, ¿no? Que permanentemente están mostrando series relacionadas al narcotráfico, historias de narcotraficantes, y que muchas veces vemos que acá en la Argentina se han comenzado a hacer o a realizar prácticas que son iguales a las que uno ve en esas series? Sí, eso más las mafias, la violencia, los robos, los crímenes. Sin duda que hay un sinnúmero de males que la sociedad ha empezado a asumir y a practicar por imitación, ¿no? Y los medios de comunicación social en eso tienen mucho que ver. Por supuesto que todo lo que aparece en televisión como algo legitimado genera una costumbre y se inserta, diríamos, en las conductas. Absoluta, Impacta en la familia.
impacta sobre todo en las conductas humanas como si eso fuera natural. Es decir, la naturalización de ciertas conductas, ciertos vicios, va generando costumbres, ¿no? Apología. La apología tiene que ver más bien con una argumentación contraria a lo que se está tratando de imponer. Nosotros deberíamos hacer apología de eso, de ese tipo de impulsos socioculturales o comunicacionales. Es decir, la sociedad debería oponerse a eso. Hacer apología es eso, oponerse en las argumentaciones y también tratar de impulsar algo contrario. Creo que nosotros deberíamos hacerlo y todos deberíamos estar poniéndonos la camiseta de defender a nuestros jóvenes, es decir, defender a las personas. No solo luchar en contra de, sino sobre todo a favor de. La Iglesia, la sociedad, creo que es mucho más propositiva cuando su actitud es positiva, es decir, cuando nosotros luchamos a favor de un valor determinado, no solo cuando luchamos en contra de un antivalor, ¿no? Monseñor, con respecto a los instrumentos que la Iglesia hoy por hoy en la diócesis está utilizando, ya sea como el Hogar de Cristo o también la granja para poder recuperar de este tipo de adicciones, Monseñor, ¿usted piensa que hace falta otro instrumento más válido dentro de la Iglesia? Dentro y fuera de la Iglesia hay que multiplicar los ámbitos de contención. Ya hemos hablado muchas veces que la necesidad que tenemos como sociedad de fortalecer a los ámbitos de contención humana, como ser la familia y los ámbitos deportivos, culturales, que generen otro tipo de atractivo, porque los chicos muchas veces comienzan a probar estas cosas porque no tienen más nada que hacer, están sentados en la calle sin hacer nada. La cultura del no trabajo se ha impuesto y esto de, como decían los antiguos, la pereza es madre de todos los vicios. Y sin duda que cuando nosotros estamos sin hacer nada, mirando al techo y bueno, empezamos a asumir posibilidades de actividades que están en contra de la salud y en contra del bienestar de la gente, ¿no? Monseñor, otros temas que trataron, entre ellos lo de junio, que es la beatificación de los mártires del Senta. Sí, el 2 de junio es otro tema. Bueno, Monseñor Luis Escocina nos ha contado, diríamos, lo que tienen previsto como un camino hacia la beatificación de los mártires del Senta. Y es interesante porque se suman a otros beatos que ya hemos conocido últimamente, la beata Antula, Fray Mamerto Esquiú, Angelelli y sacerdotes, laicos de La Rioja. Y esto para nosotros es un motivo de aliento, ¿no? De gente que nos da testimonio de dar la vida, ¿no? En lo personal, de mi parte, para finalizar, una conclusión de esta reunión de prelados. En primer lugar, siempre es bueno generar espacios de encuentro, de diálogo entre nosotros, porque nos ayuda a entender que estamos en la misma barca y que vamos en la misma dirección, ¿no? Porque cada obispo en su diócesis puede priorizar determinadas cosas que cuando conversa con los otros se da cuenta de que es necesario hacerlo, pero en comunión con otros. Y eso tiene más fuerza. Entonces, el diálogo, el encuentro, es muy importante a la hora de conducir la región, los criterios que usamos, las formas de decirlo, etc. Tiene que ver con esto de la sinodalidad que nos pide el Papa y en el que tenemos que profundizar cada vez más. Y la sociedad también tiene que crecer en esta capacidad de diálogo, de encuentro y de mancomunar, ¿no?, los esfuerzos. Gracias, Monseñor.